Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la historia de Job, un relato poderoso que nos invita a reflexionar sobre la fe, la perseverancia y el sufrimiento. Job era un hombre de gran integridad y devoción a Dios, conocido por su rectitud en la tierra de Uz. Se le describe como un patriarca que vivía en abundancia, poseyendo vastos rebaños de ganado y grandes riquezas. Era un hombre respetado y admirado por su comunidad, y su familia estaba compuesta por 7 hijos y 3 hijas, quienes disfrutaban de una vida de felicidad y prosperidad. Job era también un padre amoroso, que ofrecía sacrificios a Dios en nombre de sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado en sus corazones. Su carácter piadoso y su compromiso con la justicia lo convertían en un ejemplo a seguir. Job tenía una relación íntima con Dios, confiando en su bondad y justicia. Sin embargo, su vida cambiaría drásticamente cuando, a instancias de Satanás, se desatarían sobre él pruebas que pondrían a prueba su fe y resistencia de maneras inimaginables. Si quieres conocer la increíble historia de Job y muchas historias más, no te olvides de suscribirte, comentar y compartir este vídeo para que tú y más personas puedan aprender de estas fascinantes historias bíblicas. En el cielo, un día se presentaron los ángeles ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. Dios, al ver a Job, mencionó su integridad y devoción. Satanás, celoso, cuestionó la fidelidad de Job, sugiriendo que su lealtad se debía a las bendiciones que había recibido. Argumentó que si Dios le quitaba todas sus posesiones, Job maldeciría a Dios. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo probara, pero le prohibió quitarle la vida. Así comenzó la historia de pruebas que Job enfrentaría, una serie de calamidades que desatarían su sufrimiento, pero que también revelarían la profundidad de su carácter y fe. Este desafío entre Dios y Satanás plantea preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y el libre albedrío. ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestra fe? ¿Cómo enfrentaríamos las adversidades? La historia de Job nos confronta con estas cuestiones, llevándonos a considerar cómo nuestra relación con Dios puede sostenernos en tiempos difíciles. Con el permiso de Dios, Satanás comenzó a desatar una serie de tragedias sobre Job. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras. Primero, un mensajero llegó corriendo para informarle que los sabeos habían atacado, llevándose todos sus bueyes y burros y matando a los sirvientes que los cuidaban. En medio de esta calamidad, otro mensajero entró, anunciando que un fuego del cielo había consumido todas sus ovejas y a los pastores. Luego, un tercer mensajero llegó con la noticia de que un grupo de caldeos había robado todos sus camellos y asesinado a más de sus sirvientes. Finalmente, la tragedia culminó cuando se le informó que un fuerte viento había derribado la casa donde estaban sus hijos e hijas, matándolos a todos. En cuestión de horas, Job se vio privado de su riqueza, su hogar y, lo más devastador, de su familia. A pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job no maldijo a Dios. En cambio, rasgó su manto, se afeitó la cabeza en señal de duelo y se postró en tierra para adorar a Dios, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Este acto de adoración en medio del dolor es una de las lecciones más poderosas de la historia, mostrando que la verdadera fe se mantiene firme incluso en las pruebas más difíciles. Después de que Job soportara la pérdida de sus bienes y su familia, Satanás volvió a desafiar a Dios. Argumentó que Job no maldeciría a Dios mientras su vida estuviera intacta. Dios, confiando de nuevo en Job, le permitió a Satanás infligirle una enfermedad terrible, pero le prohibió quitarle la vida. Satanás entonces atacó a Job con llagas dolorosas que cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la cabeza. Job, en su sufrimiento extremo, se sentó en un montón de cenizas, usando un trozo de cerámica para rascarse. En medio de esta agonía, su esposa, desesperada y llena de dolor, le dijo: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Sin embargo, Job mantuvo su fe. Le respondió: «Hablas como una necia. ¿Acaso solo recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo?».
A pesar del sufrimiento y la incomprensión, Job no pecó con sus palabras. Este momento muestra su compromiso inquebrantable y su profunda fe, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia respuesta ante las adversidades y el sufrimiento. Al enterarse de su sufrimiento, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Al verlo en tal estado de miseria, se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor. Sin embargo, cuando finalmente comenzaron a hablar, su apoyo se transformó en acusaciones. Creían que el sufrimiento de Job era un castigo por algún pecado oculto y lo instaron a que se arrepintiera. Cada uno de ellos ofreció una perspectiva diferente sobre su sufrimiento. Elifaz sugirió que Job debería buscar en su vida la razón de su sufrimiento, mientras que Bildad insistió en que los inocentes no sufrirían, y Zofar fue aún más severo en su crítica. Job, en su angustia, defendió su inocencia, pero sus amigos no comprendían su dolor y solo contribuían a su sufrimiento. Esta dinámica entre Job y sus amigos es una representación de cómo a menudo respondemos ante el sufrimiento ajeno. A veces, nuestras palabras de consuelo pueden ser malinterpretadas o causar más daño. Job nos muestra la importancia de escuchar y entender el sufrimiento de los demás, en lugar de apresurarnos a juzgar o a ofrecer explicaciones simplistas. Su lucha con sus amigos es un recordatorio de que, a veces, la verdadera compasión es simplemente estar presente. Después de muchas discusiones y un intenso sufrimiento, Dios finalmente rompió su silencio. Desde un torbellino, Dios habló a Job, planteándole una serie de preguntas profundas que desafiaron su comprensión. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra?, le preguntó. Estas preguntas no buscaban respuestas, sino que invitaban a Job a reflexionar sobre la grandeza de Dios y la complejidad de su creación. Dios le mostró a Job la maravilla del universo, revelando que hay misterios que van más allá de la comprensión humana. A través de su diálogo, Job comprendió que no podía esperar entender todas las razones detrás de su sufrimiento. En lugar de explicaciones, Dios ofreció una visión del vasto diseño de su plan. Ante la grandeza de Dios, Job se dio cuenta de que había hablado de cosas que no comprendía y se humilló, reconociendo la soberanía de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, declaró Job, simbolizando un cambio profundo en su percepción y relación con Dios. Este momento crucial en la historia de Job subraya la importancia de la humildad y la fe, recordándonos que, a veces, no tenemos que entender todo para confiar en el plan de Dios. Tras su humillación y reconocimiento de la grandeza de Dios, Job fue restaurado. No solo le devolvieron lo que había perdido, sino que le dieron el doble de sus posesiones. Dios bendijo a Job con una nueva familia. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y se les dio gran belleza y reconocimiento en toda la tierra. A diferencia de antes, las hijas de Job heredaron junto a sus hermanos, lo que era poco común y refleja la gracia y favor de Dios. Job vivió muchos años más, disfrutando de la compañía de su familia, viendo a sus hijos y nietos crecer. Su vida se convirtió en un testimonio poderoso de la fe y la perseverancia, recordando a todos que, a pesar de las pruebas, siempre hay un propósito y un plan en la voluntad divina. Al final de su vida, Job había aprendido valiosas lecciones sobre la fe, la humildad y la gracia. Gracias por ver este vídeo sobre la historia de Job. Recuerda que, a pesar de las pruebas, siempre hay esperanza. Si te ha inspirado, suscríbete para más contenido, dale like y comparte este mensaje con otros. Juntos, mantengamos la fe en tiempos difíciles.